Hola amigos, bienvenidos a este análisis del Draft 2021, en esta ocasión de la división este de la Conferencia Nacional, una división este de la NFC que el año pasado fue históricamente mala. Pero amigos, lo bueno en la vida de tocar fondo es que ya no hay otro lugar para hacerse más que para arriba. Y creo que es el caso de la división este. Están para mí muy lejos de competir alguno de estos equipos por un Super Bowl, pero creo que están en una situación muy buena para poder hacerlo verdaderamente para 2023 o 2024. Particularmente creo que el equipo que está más cerca son los Gigantes, que tuvieron un draft brillante. Las Águilas de Filadelfia, a pesar que obviamente tienen una reconstrucción masiva, están en buena posición a partir del año que entra, porque recordemos que tienen la primera selección de los Delfines, que les dieron a cambio de brincar a la sexta, y lo que podría ser una primera selección de los Colts en dado caso de que Carson Wentz juegue el 75% o más de las jugadas. Así que se pinta muy bien el escenario para esta división. Después les repito que el año pasado fue históricamente mala, fue atroz. Washington, que acarrea todavía lo que parece ser en el papel la mejor defensa de la liga, y un equipo de los Vaqueros que siempre y cuando Dak Prescott logre lucir como verdaderamente un quarterback de 40 millones, va a poder ser muy peligroso. No tengo absolutamente ningún problema con el draft de los equipos. Nada más con Dallas, hablé de ellos en el video de perdedores en el draft. No creo que hayan sido perdedores, únicamente para mí se me hizo un poco raro, bizarro, sobre todo incongruente que hayan seleccionado tantos linebackers, pero sí entiendo que lo hicieron con la filosofía de tomar el mejor jugador disponible, lo cual es una estrategia sumamente buena. Entonces, en lo general creo que fue un muy buen draft de todos los equipos de la división este de la Conferencia Nacional, que como les menciono, los va a impulsar a ser ya equipos muy competitivos. Tal vez este año Gigantes particularmente creo yo que puede colarse a la postemporada y ahí darle un susto a alguien, tal vez llegar a un partido divisional, pero sí estamos todavía 2 o 3 años que alguno de estos equipos pueda figurar para el Super Bowl. Vamos a iniciar este análisis con el equipo campeón de la división, el equipo de fútbol de Washington, que todavía no tiene nombre, esperemos ya el siguiente año tengan un nombre ahora sí oficial. Este equipo me gustó su draft, algo que nunca se le puede debatir a Ron Rivera es que tiene una cualidad muy buena para hacer de sus defensivas excelentes. Ahora, con Washington sí llegó una defensiva que tenía talento, evidentemente él hizo que ese talento se magnificara, pero también por supuesto es parte de las selecciones que ha adquirido Washington, que en el aspecto defensivo ha sido muy buena. Su línea defensiva está plagada de primeras rondas. Chase Young, Jonathan Allen, Daron Payne, Montez Sweat. Es una muy buena forma de hacer muy buena tu defensiva. Aquí particularmente la selección de primera ronda de Jamin Davis me gustó. Para mí era de los mejores 2 o 3 linebackers del draft. Para mí estaba Jeremiah Owusu-Koramoah, Micah Parsons y abajito de ellos Jamin Davis. Así que está bien. El único problema que yo tendré con Washington es que para mí hubiera sido más valioso en esa posición Christian Darrisaw, el tackle izquierdo de la Universidad de Virginia Tech, porque se hizo un hueco gigantesco en esa línea. Ahora, también era la posición de linebacker central. Una cosa que les mencioné incluso la temporada es que la línea defensiva de Washington era tan extraordinariamente buena que hacía lucir bien a la secundaria y al grupo de linebacker porque presionaba tanto el quarterback que le facilitaba mucho la labor a ellos. Así que el tener a Jamin Davis es muy bueno. No creo que sea un Luke Kuechly hay uno. Es ese tipo de linebackers como Patrick Willis, Ray Lewis, que nada más vienen uno cada 5 o 10 años. Pero sí creo que va a terminar siendo un linebacker central con muy buenas estadísticas. Algo similar a lo que es Darius Leonard para los Colts. Alguien muy bueno, muy cumplidor de All Pro, que puede ser alguien sumamente vital para esta defensiva. Así que buena selección. Únicamente ahí yo siendo quisquilloso hubiera preferido a Christian Darrisaw. Pero la cosa se compuso en la segunda ronda cuando seleccionaron a Samuel Cosmi. Yo en todo el proceso del draft les dije que Samuel Cosmi no tiene tal vez las actitudes físicas para ser alguien de All Pro. Así ser un Ronnie Stanley, un Orlando Brown. No creo que sea ese jugador, un David Bakhtiari. Pero sí creo que puede ser un tackle muy sólido, un titular establecido durante los siguientes 5 o 10 años y que ayude mucho a esta franquicia, sobre todo en una posición que era una gran necesidad para Washington. Y también otra selección muy buena fue la de Dyami Brown, un receptor de North Carolina que se esperaba fuera un poco más alto, así que haberlo seleccionado en esa ronda tiene mucho valor y complementa un grupo de receptores que tal vez no se caracteriza por ser tan grandes y tan físicos como un DeAndre Hopkins, un Davante Adams, etcétera, etcétera, pero sí que son muy rápidos. Aguas con este grupo de receptores de Washington porque los corners que tengan que cubrirlos van a necesitar muchísima velocidad. Cubrir a Terry McLaurin, a Curtis Samuel y ahorita a Dyami Brown es como tratar de cubrir a un equipo de atletismo. Así que buenas selecciones de Washington. Ahí nada más les comento un poco quisquilloso en algunas selecciones, pero creo que la selección de primera ronda, Davis, Cosmi y Dyami Brown
van a ser jugadores muy importantes de núcleo para este equipo en los años por venir. Y echando un vistazo al roster del equipo de Washington, ya un gran problema con ellos era el grupo de receptores. Creo que ya está bien solucionado con Curtis Samuel, Terry McLaurin y ahorita la adición de Brown. También recordemos que Logan Thomas tuvo un excelente año y creo que estos jugadores van a ir al alza. Obviamente tienen huecos muy importantes en posiciones sumamente vitales para el equipo. Ninguna más destacada, por supuesto, que quarterback. Ryan Fitzpatrick es un buen parche para este equipo, pero lo malo de Fitzpatrick es que lo bueno es extraordinariamente bueno y lo malo es extraordinariamente malo. Es un quarterback tan bipolar que un día te puede poner 400 yardas y 5 touchdowns y al siguiente 150 yardas y 5 intercepciones. Así que no puedes confiarte en un quarterback así para poder hacer cosas grandes, y menos cuando tienes en el lado izquierdo de la línea huecos tan importantes porque tu tackle izquierdo y tu guardia izquierdo no son muy destacados. Del centro al tackle derecho, excelente la línea ofensiva de Washington, pero sí del lado izquierdo sufre mucho. Así que para mí es muy frustrante ver un equipo de Washington que creo que tiene el talento en la defensiva para poder llegar muy lejos en la postemporada, pero no tienen el quarterback. Y una cosa que tiene que hacer rápido Washington, como les he mencionado, muchos equipos, o todos los equipos de la NFL, son víctimas de su propio éxito en cuanto a los jugadores que seleccionan. Particularmente en la defensiva, los contratos suelen hacerse tan caros que no puede mantener a todos. Eso le pasó a los Seahawks con Legion of Boom, le pasó a los Broncos con el 2015 y eventualmente le va a pasar a Washington. Así que yo creo que Washington tiene este año y 2022 tal vez haciendo magia con el tope salarial y demás hasta 2023 para verdaderamente poder explotar esta defensiva que creo yo puede llegar a ser de campeonato. Pero para hacerlo necesitan un quarterback, tal vez no que sea extraordinario, pero sí que sea consistente. Así que creo que Washington va a tener la defensiva para poder tener una temporada buena. Tal vez sí le alcance incluso para repetir como campeón. Yo lo dudo, mi selección actualmente son los Gigantes. Pero vamos a ver qué tanto dependan de Ryan Fitzpatrick. Si la defensa puede tener los partidos del año pasado, excelente. Ryan Fitzpatrick va a tener que anotar únicamente 20 puntos para ganarlo. Pero si tienen bajas, sobre todo en las lesiones, va a poner mucho más peso a la ofensiva y es ahí donde creo yo que en este roster, en este depth chart, está el talón de Aquiles de Washington. Pasando ahora con el equipo de los Gigantes de Nueva York, ya les he mencionado durante todos los análisis del draft que llevo hasta el momento casi, que en mi opinión el mejor draft de toda la NFL fue el de los Gigantes. Lo que hizo Dave Gettleman fue fantástico porque tomó la primera selección de los Osos de Chicago, pudo seleccionar un jugador ofensivo que tal vez no era una gran necesidad porque el grupo de receptores de los Gigantes es sólido, pero sí que le va a dar una versatilidad muy distinta a esta ofensiva. Nada más vean todo el grupo, o todo el arsenal, todos los jugadores de habilidad que tiene Gigantes a la ofensiva. Saquon Barkley, Evan Ingram, Sterling Shepard, Darius Slayton, Kenny Golladay y ahorita Tooney. Daniel Jones va a tener pretexto para poder poner una temporada excelente. Ahora, la línea ofensiva no es espectacular, pero creo que sí es bastante sólida, les repito, para que Jones no tenga pretextos y ahora sí pueda convertirse en el quarterback que Gettleman esperaba. Así que muy buen trabajo por parte de los Gigantes en el draft. Sobre todo les digo porque seleccionaron jugadores, particularmente la segunda ronda con Ujulari, que eran de primera ronda. Aaron Robinson incluso era de segunda, entonces no solamente manejaron perfectamente bien el tablero, pudieron acumular las selecciones, sino también donde se quedaron obtuvieron gran valor. Así que muy buen draft por parte de Gigantes, y a pesar que es difícil que una camada de jugadores pueda dar un impacto inmediato en el primer año, creo que sí hay sobre todo los primeros 3 jugadores que puede ayudar de inmediato a su equipo. Es este de Gigantes. Tooney a la ofensiva no va a ser un titular, pero sí va a ser un jugador que se lleve mucha carga de las jugadas. Ujulari, sobre todo por la gran necesidad que tiene el linebacker externo, creo que sobre todo para la segunda mitad de la temporada podrá ser titular. Y Aaron Robinson también va a complementar mucho, sobre todo porque en la NFL de hoy en día que tenemos equipos con 3 o 4 receptores extraordinarios, pues tienes que tener la misma cantidad de corners. Así que esta camada de jugadores de Gigantes y este draft para mí fue fantástico, le doy un 10 absoluto. Amigos, muchas veces sucede en la NFL que cuando un equipo es muy malo durante un periodo de tiempo muy sostenido, es muy difícil anticiparnos a cuándo pueda ser bueno, y creo que es el caso con los Gigantes de Nueva York. El año pasado ya nos demostraron que pasaron de ser un equipo terriblemente malo a uno que puede ser competitivo. De hecho, recordemos que si Washington hubiera perdido contra las Águilas de Filadelfia en el último partido y Gigantes hubiera ganado a los Vaqueros, entonces Gigantes hubiera ganado la división con un récord mediocre, pero al final hubiera ganado. Pero creo yo que este año, todos los años siempre hay un equipo en el top 10 o un poquito más atrás, como en el caso de los Gigantes, que eran la selección número 11, que dan el salto de ser de un equipo de 6-7 victorias a ser uno de 10 o 11. Y creo que este año puede ser los Gigantes, y la razón de eso es porque tienen un roster en verdad extraordinario. Sí, como todos tienen huecos, son muy pocos los equipos, diría yo,
Tampa Bay, Buffalo, los Jefes y tal vez algún otro como Cleveland incluso, que podamos decir que no tienen huecos muy latentes. Pero Gigantes son poquitas las posiciones. El grupo de receptores ya se los mencionaba, espectacular. El corredor Saquon Barkley, que creo yo va a regresar con mucha fuerza también. Aquí el problema podría ser la línea ofensiva, particularmente el lado derecho, pero bueno, vamos a ver qué tal se puede solucionar con las adiciones que tuvieron. Y la defensiva, la secundaria, el año pasado fue muy buena, este año creo que va a ser todavía mejor por la contratación de Adoree Jackson. Imagínense esa secundaria cuando tienes a James Bradberry, que fue excelente, a Logan Ryan y a Adoree Jackson. Así que muy buena selección. Ujulari, como les dije, creo que puede ser titular incluso inmediatamente. Y esa línea ofensiva que le ayudó a los Gigantes a ser muy buen equipo defendiendo la carrera. Así que creo que estamos menospreciando mucho al equipo de los Gigantes y por el roster que tienen, siempre y cuando por supuesto puedan mantenerse sanos, creo yo que va a ser un equipo muy peligroso esta temporada. Pasemos ahora con los Vaqueros de Dallas, que le copiaron la tarea a las Panteras de Carolina, y digo esto porque recordemos que el año pasado las Panteras fueron todo el draft defensivo. Los Vaqueros sí terminaron seleccionando jugadores ofensivos, particularmente el tackle Josh Ball, que bueno, tiene muchos problemas extra cancha, ya llegaré a ese punto. En lo general me gustó mucho el draft de los Vaqueros porque no tenían a dónde hacerse más que seleccionar pura defensiva. Tenían tantos huecos, estaban tan caretes de talento en muchas posiciones que literalmente la que seleccionara les iba a ayudar de inmediato. Ahora, sí creo que Dallas tiene una base ya de jugadores jóvenes que puede llegar a ser muy bueno. Neville Gallimore, el tackle defensivo el año pasado de Oklahoma, ahorita Micah Parsons, Trevon Diggs, si es que puede obviamente ir creciendo año con año, entonces no creo que ya estén tan desamparados los Vaqueros como lo hacían el año pasado, pero por lo mismo que ahorita actualmente es un equipo tan joven defensivamente, creo que le va a costar un poco de trabajo verse reflejado en el desempeño en el terreno. Tal vez lo podamos ver hasta el siguiente año. Al menos este año me gustó, las primeras dos selecciones muy buenas. Micah Parsons les mencioné que para mí es el mejor talento defensivo del draft, sin duda alguna, pero tenía muchos problemas fuera de cancha. Ya les he mencionado algunos, pero particularmente en una ocasión promovió un incidente como de una huelga que no tenía sentido. Hubo muchos reportes que las novatadas en Penn State eran extremadamente violentas y muchas otras cosas que tenían mucho que ver con su comportamiento, con su carácter. Y muchas veces, bueno, si eso sucede cuando son jóvenes, pues imagínense que sucede 1 o 2 años después de que salen de colegial y ya tienen mucho dinero, tienen mucha fama, entonces hay que cuidar mucho esa situación. Si Dallas tiene un buen locker, creo que podrán poner en cintura a Micah Parsons, pero por todo lo que pasó es el único asterisco que yo le pondría a selección. Si Micah Parsons logra comportarse, Dallas podría terminar este draft con el mejor jugador defensivo sin duda alguna. Después Kelvin Joseph, yo les había mencionado que es bueno, sus cintas, sus videos contra los receptores de Alabama es espectacular, pero en esta posición yo hubiera preferido mucho más a Santa Samuel Jr., que se fue unas selecciones después a los Cargadores. Así que en lo general fue un buen draft de los Vaqueros, Jabril Cox también fue otra buena selección, y después de que tuvieran este draft, a mí me quedaba duda de qué iba a hacer Dallas con tanto linebacker. Ya después se reveló, incluso un día después, pocas horas después, el sábado de la noche que terminó el draft, que los Vaqueros no iban a tomar la opción de quinto año con Leighton Vander Esch. Recuerden que todos los jugadores que son seleccionados en primera ronda tienen un contrato por 4 años y el equipo tiene la opción de extender su contrato un año más a 5. Pero cuando le extienden, tiene que darle el pago del promedio de los 5 jugadores mejor pagados en esa posición. Así que no es una decisión tan fácil para los equipos y los Vaqueros decidieron no darle esa extensión a Leighton Vander Esch, lo que quiere decir que muy probablemente se vaya del equipo. Ahora, si es hasta el final el rumbo que toma Dallas, sí tiene mucho sentido y mucho caso que hayan seleccionado a Micah Parsons y a Jabril Cox, porque ya pueden deshacerse de Leighton Vander Esch el año que entra y también podrán deshacerse de Jalen Smith, que gran parte del gran contrato que le dieron ya se acabó. Así que sí tiene mucha lógica eso, siempre y cuando las acciones de Dallas con Vander Esch y con Jalen Smith sucedan de esa forma. En lo general, les repito, un buen draft, salvo ahí con la opción de los linebackers que vamos a ver si termina funcionando. Y particularmente Josh Ball es un tackle ofensivo que tiene mucho potencial, físicamente es increíble, pero tiene muchos problemas. Él, más allá de comportamiento, de violencia doméstica, su pareja creo que, bueno, por lo que pude investigar y lo que hay al parecer ya 100% confirmado legalmente, es que tiene demandas por violencia física. Entonces hay cosas muy muy quisquillosas que la NFL obviamente, si el comisionado lo agarra o si vuelve a suceder esto, pues puedes terminar en suspensiones muy largas o incluso en el veto completo de la NFL. Así que Dallas fue por talento, como lo es en Ball y a Micah Parsons, pero a cambio va a adquirir muchos problemas
que tienen estos jugadores de comportamiento. Vamos a ver cómo logra solucionarlo Dallas y si pueden poner a estos jugadores en cintura. Del roster ofensivo de los Vaqueros del depth chart no se puede decir nada. Tienen el mejor grupo de receptores de la liga. Bueno, no el mejor grupo. Creo que el mejor grupo lo tiene Pittsburgh o los Rams, pero sí la mejor tripleta con Cooper, con Gallup y con CeeDee Lamb. Ahora, la línea ofensiva está plagada de nombres muy buenos, como lo son Tyron Smith, Zach Martin y La'el Collins, pero al momento solamente son esos nombres muy buenos, salvo Zach Martin, que sí sigue siendo un jugador muy bueno. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, Tyron Smith es un jugador ya muy veterano, fue seleccionado en 2011 y desde que inició su carrera, pero particularmente conforme han pasado los años, ha tenido muchas lesiones de espalda. La'el Collins no jugó el año pasado, entonces sí fueron grandes jugadores, pero no sabemos qué tanto de ese gran desempeño que tenían pueden acarrear. Así que lo que durante muchos años fue de las mejores líneas ofensivas de la liga, este año puede convertirse en una de las que son regulares o incluso de las peores, porque si no funciona Tyron Smith y La'el Collins y vuelven a tener lesiones, entonces Dallas va a estar en serios aprietos como lo estuvo el año pasado. La defensiva aquí también sigue teniendo muchos problemas porque creo que una parte muy importante que tenían que solucionar tanto en el draft o en la agencia libre era la secundaria. No creo que le dieron la atención adecuada y va a seguir siendo una parte por la que este equipo va a sufrir muchísimo. Si DeMarcus Lawrence y Neville Gallimore no logran generar gran presión al quarterback rival, entonces va a ser un día de campo para todos los quarterbacks y los grupos de receptores. Así que Dallas creo que va a estar otra vez en esta situación como el año pasado, en la que va a estar partido tras partido, en balacera tras balacera. Y en la temporada regular te puede funcionar eso. El problema es que en la postemporada es sumamente difícil que eso se pueda hacer. Así que, a menos que Dan Quinn, el nuevo coordinador defensivo de los Vaqueros, que fue el coordinador defensivo de los Seahawks en su año de Super Bowl, pueda hacer un magnífico trabajo y transformar esta defensiva, hacer magia de la noche a la mañana, siento yo que Dallas va a estar en la misma circunstancia y en los mismos aprietos, problemas que estuvo el año pasado. Pasando al draft de las Águilas de Filadelfia, obviamente un equipo que recibió mucha crítica desde el último partido de la temporada pasada porque Doug Peterson prácticamente ondeó la bandera blanca con Washington al sacar a Jalen Hurts. Howie Roseman tuvo también muchos problemas con la forma en la que manejó el roster. Siempre las Águilas es un equipo que está envuelto en mucha crisis y en muchos chismes y muchas cosas. Pero creo que esta pretemporada hicieron las cosas bien, particularmente con el draft, por supuesto. Tenían que cambiar a Carson Wentz, esa relación ya estaba completamente rota, y pueden obtener una selección de primera ronda a cambio de él. Y recuerden que por bajar la selección 12, que era de los 49 que le dieron a Miami, obtuvieron una de primera ronda de los Delfines del año que entra. No creo que esa selección de los Delfines, ni mucho menos la de los Colts, sea de top 10, pero sí les va a poder ayudar mucho, particularmente porque si los Águilas de Filadelfia se dan cuenta que Jalen Hurts no funciona, entonces pueden utilizar todo el grandísimo capital que tiene para poder brincar con el equipo que tenga la primera selección global o tal vez la segunda por el quarterback de selección. Así que creo que las Águilas están en buena posición para poder reconstruirse rápidamente y particularmente en este draft me gustaron mucho 3 selecciones. La primera, Devonta Smith. Filadelfia ha tenido errores garrafales en la posición de receptor. Hace 2 años habían seleccionado a JJ Srega-Whiteside por encima de otros muy buenos como DK Metcalf. El año pasado prefirieron a Jalen Reagor por encima de Justin Jefferson. O sea, fue un error tras error, uno más grande que el otro. Así que este año dijeron ya es suficiente, tenemos que ir a la segura. Y por eso brincaron a los Gigantes para seleccionar a Devonta Smith, que ya después se reveló que efectivamente los Gigantes, de haber tenido a Devonta Smith en esa posición, lo hubieran seleccionado. Así que buen trabajo por Howie Roseman. Landon Dickerson, que ayuda mucho en la línea ofensiva, que el año pasado estuvo repleta de lesiones. No creo que vaya a ser el centro titular de inmediato, por supuesto que está Kelsey, pero sí puede ser una gran pareja en guardia de Brandon Brooks y apoyar mucho a la línea ofensiva, que va a ser parte fundamental del crecimiento de Jalen Hurts. Y una selección muy menospreciada, pero creo que va a ser muy buena, Kenneth Gainwell, el corredor de Memphis. Ya sabemos que corredores de Memphis son muy versátiles, son como por ejemplo D'Angelo Henderson de los Rams, Antonio Gibson del equipo de Washington, que son buenos corriendo y recibiendo el balón. Así que creo que se va a complementar muy bien con Miles Sanders y le va a dar otra arma, otra dinámica a esta ofensiva detrás de Jalen Hurts. Así que creo que fue muy buen draft de las Águilas de Filadelfia y sobre todo me gusta mucho cómo luce este equipo y sus posibilidades en el futuro por toda la cantidad de selecciones que lograron acumular. Ahora bien, una cosa curiosa con el equipo de las Águilas de Filadelfia es que yo creo que no tienen un mal roster. La verdad es que tienen un roster bastante sólido, a mi parecer. Por supuesto que mucho va a depender de qué tanto pueda crecer Jalen Hurts, pero por eso les quise poner cómo luce el roster, el depth chart de los equipos, porque yo no veo muchos huecos en este equipo de las Águilas. Sí, obviamente el grupo de receptores es una gran incógnita, pero vamos a ver la línea ofensiva. Andre Dillard, que creo que tuvo un buen año el año pasado, a secas, pero bueno. Ahora,
Regresa Brandon Brooks, que hace 2 años fue el mejor guardia de la NFL. Landon Dickerson puede ser su pareja, que va a ser muy bueno. Jason Kelce de centro. Y Lane Johnson, que ya sabemos que es uno de los mejores tackles derechos de la NFL. Así que Jalen Hurts no va a tener problemas de protección, al menos siempre y cuando estén todos sanos. Y regresa Zach Ertz y Dallas Goedert, que es tal vez una de las mejores parejas de alas cerradas de la liga. Así que talento, protección y armas a la ofensiva va a tener Jalen Hurts para trabajar, sin lugar a duda. Sin mencionar, por supuesto, a Miles Sanders y al corredor de Memphis novato Kenneth Gainwell. Ahora, la línea defensiva titular luce bastante bien. Derek Barnett, Gerson Hargrave, Fletcher Cox y Brandon Graham. O sea, no podemos decir que es mediocre. El problema con las Águilas de Filadelfia durante muchos años siempre ha sido su grupo de linebackers y ahorita particularmente su secundaria, que fuera de Darius Slay no tienen mucho. Así que sí creo que la defensiva de las Águilas los va a dejar en muchos aprietos en algunos partidos, particularmente cuando jueguen contra equipos que tengan un buen grupo de receptores y que puedan proteger bien a su quarterback. Pero la ofensiva tiene todo lo necesario para hacer que este equipo sea sumamente competitivo. No espero que las Águilas ganen muchos partidos, sí tal vez los proyectaría terminar últimos en su división, pero creo que va a ser ese tipo de equipos como lo fueron las Panteras de Carolina el año pasado, que terminaron con un mal récord, pero que le hicieron sudar la gota gorda a equipos muy buenos como lo hicieron contra los Jefes de Kansas City y los Empacadores de Green Bay.